Al ritmo de She Knows It de Maggie Lindemann, arrancamos este podcast sobre Socotra. Como Maggie ha dicho en la canción I Like a Girl That Has a Boyfriend, esto le pasó un poco a Somalia, ya que Somalia quería a Socotra con toda su alma, pero Yemen se llevó la isla primero. Si tomáramos imágenes aéreas de Socotra, nos encontraremos con un paisaje único. Tierras rojizas, árboles extraños y animales que no veremos en ninguna otra parte del globo. Podremos pensar que, del otro lado de la cámara, se encuentra el set de filmación con los equipos técnicos de rodaje de algún documental o de películas de ciencia ficción que quiere simular otro planeta. Pero no, Socotra es parte de la Tierra, se encuentra en el Océano Índico y es un archipiélago compuesto por 4 islas. Las más pequeñas son Abd al-Kuri, Darsa y Samha. La más grande es homónima al archipiélago y tiene unos 60.000 habitantes. Se encuentra frente a las costas de Somalia, muy cerca del Cuerno de África y del Golfo de Adén. Sin embargo, pertenece a Yemen. Una breve curiosidad de este país. Si hacemos el ranking de los países más poblados del mundo, ocupa el lugar 49. Y en el listado de países más extensos también está en la posición 49. Otros estados que repiten lugar son Irán en el puesto 17 y Tayikistán en el puesto 94. Se cree que los primeros asentamientos en Socotra se produjeron hace 3.000 años. En el siglo XVI fue conquistada por Portugal, tras el desembarco del explorador Tristán da Cunha. En el siglo XX fue colonia británica hasta que Yemen del Sur se independizó en 1967. Desde ese año y hasta 1990 existió también Yemen del Norte, hasta que se unificaron. Resultan extraños esos topónimos. Yemen del Sur estaba más al norte que Yemen del Norte. Habría sido más descriptivo Yemen del Este y del Oeste. Para colmo, los nombres que se usaron fueron más confusos aún si pensamos en Corea del Norte y Corea del Sur. Yemen del Sur era un estado marxista-leninista, vinculado a la Unión Soviética. Como os habréis dado cuenta, está sonando de fondo Here With Me de David. Esta canción viene muy bien con la situación de Socotra. A Somalia le hubiera venido muy bien tener la isla. Gracias a Socotra podría haber controlado el Golfo de Adén, ya que está ubicado a la entrada de este. El origen geológico de Socotra es único. Hace más de 10 millones de años se separó de África, por lo que evolucionó de forma aislada. Esto produjo el surgimiento de una flora y una fauna que tienen una diversidad única. De hecho, el 37% de sus 825 especies de plantas son endémicas, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Lo mismo sucede con el 90% de los reptiles y el 95% de los caracoles terrestres. Sin embargo, el único mamífero originario de la isla es el murciélago. La diversidad marina tampoco se queda atrás. Tiene, por ejemplo, 253 especies de corales que forman arrecifes, 730 tipos de peces costeros y 300 variedades de langostas, cangrejos y camarones. Esto recuerda a las Islas Galápagos, también famosas por sus especies únicas. En 2008 la UNESCO declaró a Socotra Patrimonio Natural de la Humanidad por su diversidad biológica. De todas las especies, la que más identifica a Socotra es Dracaena cinnabarri, el llamado árbol de sangre de dragón. Tiene una forma de paraguas, ideal para adaptarse a un entorno muy particular, donde las precipitaciones y la humedad son muy escasas, y el sol y el calor son muy potentes. Pero, ¿por qué ese nombre? Dentro de la corteza del árbol nos encontramos con una resina de color rojo. Ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. Los pintores del Renacimiento la usaron como pigmento, y hasta hoy se la utiliza en medicina tradicional. Si se calienta se obtiene además un jarabe negro. Esta savia puede ser extraída apenas una vez al año, y solo pueden hacerlo los expertos del lugar, lo que explica su alto coste.
Por desgracia, este árbol se encuentra en peligro de extinción. Esto se produce por dos factores. Por un lado, cambios en el clima que hacen que sea aún más seco. Si bien el árbol se puede adaptar a bajas precipitaciones, necesita cierto volumen de agua para vivir. El otro problema son las cabras, un animal introducido desde el exterior cuyo impacto afecta al ecosistema de la isla. En definitiva, es algo que amenaza a toda la flora autóctona. Lo que la hace única la hace a la vez frágil. Al haber evolucionado de forma aislada, está más expuesta a cualquier contacto con el exterior. A la vista, el árbol sangre de dragón es muy parecido al drago, que se puede ver en otro archipiélago ubicado frente a la costa africana. No en el Índico, sino en el Atlántico. Se trata de las Islas Canarias, que pertenecen a España. De hecho, el drago es el símbolo de Tenerife, la isla más extensa y poblada de la región. De vuelta en Socotra podemos observar que se encuentra a 400 kilómetros de Yemen y a 200 kilómetros de Somalia. A pesar de que no es una distancia enorme, es posible afirmar que durante mucho tiempo fue uno de los lugares más aislados del planeta, hasta 1999, cuando se inauguró el aeropuerto. Solo se podía llegar por barco. Además, los fuertes vientos de los monzones impedían las llegadas entre junio y septiembre, por lo que durante esos meses quedaba completamente aislada. En las últimas 2 décadas, gracias al aeropuerto, Socotra se conectó más con el exterior, incluso permitió la llegada de turistas. A pesar de que no hay una gran infraestructura ni demasiada oferta de hospedaje, recibía 1 millar de turistas al año. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en 2014, cuando se inició la guerra civil en Yemen, que no ha cesado hasta hoy. Se trata de un conflicto que pasa desapercibido en los grandes titulares internacionales, pero que se cobró la vida de más de 100.000 personas. Yemen se ha convertido en un territorio de disputa de las grandes potencias regionales. De un lado, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos lideran la coalición que apoya al gobierno reconocido internacionalmente. Del otro, Irán apoya a los rebeldes hutíes. Según Amnistía Internacional, ambos bandos han incurrido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Para tener una magnitud de la realidad que se vive, según Médicos Sin Fronteras, organización que trabaja en la zona, dicen que el sistema sanitario de Socotra se encuentra colapsado tras la destrucción de centros de salud. Es muy difícil acceder a atención médica y los alimentos escasean. Además, se han registrado enfermedades infecciosas por las malas condiciones de saneamiento, como el cólera, el sarampión, la difteria y el dengue. Pero la situación es más compleja aún. Existe una facción separatista llamada Consejo Transicional del Sur, que busca independizar a la parte más meridional del país. Recordemos que hasta 1990 el país se encontraba dividido entre Yemen del Sur y Yemen del Norte. Esta facción es la que, de hecho, gobierna Socotra desde junio de 2020. Según el gobierno yemení, tiene el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, aunque este país lo niega. Durante todos estos años, Socotra ha podido mantenerse relativamente aislada de las peores postales del conflicto. Sin embargo, tampoco está a salvo y se convirtió en territorio de disputa. A pesar de sus animales y plantas únicas y de tener un paisaje increíble, Socotra pertenece a este planeta. Pues si hacía falta comprobarlo, un conflicto armado da fe de la presencia de seres humanos. Como me dijo una persona a la que quiero mucho, hay que pensar en positivo. Y, para que no termine tan deprimente este podcast, os contaré una curiosidad. ¿Sabéis que Socotra, más bien dicho el Golfo de Adén, está lleno de piratas? Al ser un lugar de paso entre Europa y Asia, hay saqueadores por todos lados, ya que no sabéis de dónde son, de Somalia. Además, Somalia es el país más pobre y peligroso del mundo. Espero que os haya gustado este podcast de hoy. Y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao! You're one of one in a million.